Bien, como hemos podido ver, Proinversión ha estado otorgando concesiones en los últimos días, concesiones relativamente importantes. Se ha despercudido de alguna manera y ha empezado efectivamente a otorgar algunas concesiones. En lo que va del año ha entregado 14 concesiones, que hay entre ellas hay líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas, en fin, y está la masificación del uso de gas natural a nivel nacional, también el nodo energético en el sur del Perú, esto ha sido reciente, esto es una cosa importante, por 700 millones de dólares, la provisión de servicios de saneamiento para los distritos del sur de Lima, esto con la desalinización, ¿no es cierto? El proyecto Chavimochic, tercera etapa, muy importante, 500 millones, que va a incorporar más de 60.000 hectáreas nuevas. En fin, la longitudinal de la sierra, tramo 2, esto se ha otorgado hoy día, esta concesión a un grupo, un consorcio español. Está la red dorsal nacional de la fibra óptica también, en fin, empiezan a darse algunas concesiones más o menos importantes. Estamos con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN y vicepresidente de CONFIEP, para comentar sobre este asunto. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya empieza a moverse entonces Proinversión. Yo sé de paso, antes de comenzar, una noticia que me acaba de llegar, que tiene algo que ver con esto, y es Tía María. Tía María, se realizó hoy día la audiencia en Cocachacra, en Islay, con éxito. Es la última etapa antes de aprobarse el estudio de impacto ambiental, no sé cuál de las dos cámaras acá. Bueno, este evento duró 2 horas y media, asistieron 1.500 personas, hubo parlantes afuera para que otros que estaban afuera, que no habían podido entrar, escucharan. También se ha transmitido por los medios, hubo opositores, pero fueron rechazados por la mayoría de los asistentes. En fin, ha habido aprobación en buena cuenta a este asunto, y esto nos alegra. Ojalá que salga prontamente el estudio de impacto ambiental y se haga Tía María, un proyecto de 1.000 millones, luego de que Quellaveco se ha postergado hasta el año 2015, lamentablemente. Bueno, Gonzalo, se están otorgando estas concesiones. Hay algunas cosas que no entiendo bien. Por ejemplo, en el caso de Chavimochic, que es una concesión importante, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a procesar esto? Porque no entiendo bien cuál es hay un cofinanciamiento, es decir, una parte la pone digamos, el consorcio ganador, la otra parte la pone el Estado. Es decir, ¿no se supone que en esta clase de irrigaciones esto se financia con la venta de los terrenos? No, más bien por decir algo medio irónico, en la antigüedad se pensaba que estas irrigaciones eran pues elefantes blancos, Sí, pues. que a la larga terminaban en nada y no generaban el dinamismo económico que uno supondría. Pero es que el fondo de la cuestión es ¿a quién se venden las tierras habilitadas? Si esto es una repartija política de pequeños propietarios que terminan haciendo pequeña escala, no van a lograr que sea un éxito. En cambio, si es que el sistema se organiza para una agricultura moderna y los lotes son grandes, de escala económica mayor, se producen beneficios directos mientras se construye, indirectos en la región por el dinamismo que esto imprime y el empleo que se crea, e inducidos, porque a la larga estas actividades derivan en otras y todo el desarrollo de la región se lanza adelante. Sí, pero por eso mismo, mi pregunta era, ¿por qué es que hay cofinanciamiento y esto no se puede financiar simplemente con la venta de las tierras, si es que se van a vender precisamente a empresas grandes, empresas potentes? No, es que por lo general la infraestructura hidráulica mayor, o sea, la obra de ingeniería mayor, aguas arriba, de donde se capta el agua y después viene la distribución hacia los lotes, eso es lo que vendría a ser la urbanización agrícola. El costo fijo, el costo hundido, aguas arriba en la obra mayor, sí, que normalmente es 70 u 80% del costo del proyecto, aunque puede variar, eso es un costo hundido. O sea, el Estado tiene que poner eso en marcha. Luego los beneficios directos, indirectos, los impuestos que se recauden y
impacto económico que esto produce, que hay un subsidio, se recupera. Hay un subsidio a los que compran. Inicial. Inicial no, hay un subsidio a los que están comprando las tierras, porque obviamente están comprando algo a un precio menor de su valor, de lo que costó. Es que el beneficio está en el impacto económico de la actividad. Se ha visto, por ejemplo, el caso en el norte, el impacto que ha tenido otras irrigaciones, el impacto que va a tener Olmos, y no es posible cargarle todo el costo de la gran obra a la tarifa del agua, que es la forma de recuperar, más que las tierras mismas. Las tierras tienen un valor que no es lo principal del tema. El tema estaría en recuperarlo vía la tarifa, y no es posible que una tarifa de agua soporte el costo de una obra de esta envergadura. El precio de las tierras más la tarifa debería ayudar, ¿no? Porque si no, efectivamente hay un subsidio a los que compran las tierras. Bueno, una vez con que nuestra plata, ¿no? Es que no es la forma de enfocar el asunto. Bueno, porque no será la forma, pero es no real. serían irrigaciones en el mundo entero. Esto ocurre en todas partes. Es como un subterráneo. La obra de ingeniería del túnel por donde pasa el subterráneo, eso es un costo hundido también. Ah, claro, pero ahí se viene, eso es para es la misma lógica. Para todos los ciudadanos de una ciudad. Esta es la misma lógica, pero para beneficiar a 4 o 5 compradores. Es la misma lógica de una ciudad para... ¿Cómo va a ser la misma lógica? Una cosa es beneficiar a todos, otra cosa es a un pequeño grupo. Es interesante la conversación. No es un pequeño grupo, es el empleo que se crea, el dinamismo en la economía, los impuestos que se recaudan. Por ejemplo, hay un estudio muy importante que te recomiendo de la infraestructura hidráulica en el Perú, 2011, Universidad del Pacífico. Ellos hicieron una proyección de la tercera etapa de Chavimochi, que por fin se ha adjudicado hoy, y según ellos, la inversión total de la construcción de esta tercera etapa superaría los 600 millones de dólares. Efectivamente, así es. Poco más de 600 millones, perdón, 606 millones de dólares. O sea, yo leí 500 y pico, pero en fin, pueden ser. Chavimochi, tercera etapa, 606. Yeah. El efecto total, directo, indirecto e inducido, el impacto de esta obra, la repercusión en la región, puesto a valor presente en dólares del 2007, porque estas proyecciones se hicieron con cifras anteriores, sería cercano a los 966 millones de dólares. Ahí está la recuperación. Los beneficios generados por Chavimochi superan largamente los costos de inversión que asume el Estado. No hay que verlo como un subsidio a los que compran las tierras, sino como el dinamismo que va a tener esa región. Eso se ve a lo largo del tiempo en términos de crecimiento. En ningún lugar del mundo la venta de las tierras o la tarifa del agua cubre el costo de una inversión de esta envergadura. No es materialmente posible ni aquí, ni en Francia, ni en España, ni en ningún lugar de la tierra. Así son las irrigaciones. Ya lo hemos comprendido, por eso es que el gobierno promueve estas inversiones, estas irrigaciones, porque hemos madurado. Habría que ver. Había una vieja escuela que decía que estas eran elefantes blancos, en cuyo caso no tendríamos irrigaciones, y el agua de la sierra, donde sobra, no podría ser trasladada a la costa donde falta. Voy a tener que consultarle esto al economista Hugo Perea, que viene más tarde, a ver qué respuesta me da. Te voy a enviar el estudio de la Universidad del Pacífico, que es bien aleccionador. En el caso del tramo 2 de la carretera longitudinal de la sierra, que ya salió por lo menos el tramo 2, no sé, creo que son como 8 tramos, ahí también hay no sé, hay una cosa cofinanciada, o eso es todo lo paga el Estado. Yo entiendo que este proyecto es autosostenible, así lo tenía entendido. Ahora es posible que algunas de estas carreteras en la longitudinal de la sierra, más sus tramos de penetración, como es el caso del tramo 2, tengan un ingrediente de cofinanciamiento. Creo que el mantenimiento se paga a sí mismo con el peaje, pero el resto no lo sé. Creo que es una inversión que la paga el Estado. Ahora, lo que pasa es que en este tramo 2 hay una combinación de rutas bien interesante, porque algunas de ellas tienen un tráfico activo y la combinación es menos cofinanciable que cualquier otro de los tramos. Probablemente por eso es el primero que se concursa. Muy buena idea, están abriendo caminos. A ver si podemos ver, tenemos justamente unos gráficos enviados por Proinversión sobre eso. A ver, ahí tenemos el mapa del... Bueno, esa es la longitudinal de la sierra, lo que se ha
El tramo 2 es el que está en rojo, ¿no es cierto? Exactamente, Claro, el del norte. Los demás todavía no se han licitado, no se han concesionado. No, estaban programados un tramo para el año 2014 y otro tramo para el primer trimestre del año 2015. ¿Y por qué no se concesionan todos a la vez? La propuesta que hacemos en AFIN es por qué no invitan a la iniciativa privada que se presente en estos temas, porque... Claro, no tienen estudios, por eso es que no lo pueden hacer a la vez, claro, pero si la iniciativa privada presenta los estudios, como dices tú... A su costo hace el estudio, presenta la iniciativa, si se declara de interés, se produce un concurso, se adjudica, se corta camino, se gana tiempo y se... ¿Por qué no hacen esa? Bueno, es cuestión de tomar la decisión, pero creo que este tipo de carretera sería... Está pidiendo pausa y faltan dos, a ver, ¿había un gráfico más? A ver, ahí está. Las ciudades que conectará el tramo 2. Ahí están, en fin, tenemos desde... Llega a Trujillo, ¿no? Es el tramo entre Trujillo, la parte de penetración, tiene pues un tráfico grande. Entonces, este tramo combinado es uno de los más atractivos, digamos, de todos los tramos de la longitudinal, y por eso mismo es el primero que han atacado. Claro, está muy bien. Trujillo, la sierra de Trujillo, claro. Machuco, de ahí pasa la sierra de Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, llega a Cajamarca, luego se va a Hualgayoc, Chota, Cutero, en fin, interesante. Siguiente gráfico, por favor. Bueno, esos son digamos, el tipo de intervenciones por tramo: rehabilitación y mejoramiento, mantenimiento periódico inicial, operación y mantenimiento. Claro, por esto es que la combinación probablemente es autosostenible o va a volverse autosostenible muy pronto. Además, el tráfico que se genera en estas rutas una vez que entran en operación es explosivo. Y aparecen vehículos y transporte, actividad y nuevos negocios. Ahora y los terrenos se valorizan. Eso es lo más importante de una carretera. Si saliera Conga y por lo tanto salieran los otros 3 proyectos que están colgados de Conga, se podría construir ese ferrocarril que va de Cajamarca hasta Bayóvar, me parece, claro, por lo cual pues ya sería extraordinario. Un polo de potencia tremenda. Pero hay un grupo de cajamarquinos que se opone a su propio desarrollo. Ojalá que la gente en Cajamarca y en todo el Perú entienda que la región de Cajamarca es la que tiene los peores indicadores de todas las regiones. Sí. Mientras el país entero crece y muchas regiones crecen más que Lima, Cajamarca crece menos que ninguna. Sí, pues. Ese es el efecto de ese tipo de política antiminera, claro, radical, sí, pues. Así que vive pensando en subvertir el orden en lugar de construir un país para todos. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite. Bien, seguimos conversando con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN y vicepresidente de CONFIEP. Bueno, se han adjudicado algunas concesiones interesantes, pero por ejemplo, la línea 2 del metro no se adjudica, se ha postergado, y aparentemente el gobierno no está recogiendo el pedido de la propia CONFIEP y de CAPECO el otro día también en este programa, de que los postores tengan libertad para plantear alternativas de diseño. ¿No? ¿Por qué hay esa negativa? Todavía hay tiempo, ojalá que lo reflexionen, porque sería interesante abrir el concurso de manera que se puedan presentar alternativas de diseño, sobre todo en profundidad y en altura. Claro. Posiblemente en el Callao lo ideal es que el tren sea elevado y no hundido, claro, porque no sería subterráneo sino submarino, ahí la napa freática está muy alta. Entonces, ojalá que se pueda, porque eso podría conducir a reducir el costo de la obra. Además han cambiado el trazo, ya no va a pasar por el Estadio Nacional, y entonces ¿qué? Los Panamericanos, dicho sea de paso, Raúl Delgado planteaba que debería ya lanzarse la línea 4 para que esté lista para los Panamericanos, porque la línea 4 pasa al lado de muchísimas de las sedes del y si no está listo eso, trasladarse de una sede a otra en el año 2015 o 2016, que va a ser esto. 2019 va a ser los Panamericanos. Bueno, hay tiempo para hacer las cómo va a ser el tráfico 2019, es decir, simplemente los atletas no se van a poder mover y el público tampoco, si es que no está lista, pero tendría que comenzar ahorita. Claro, la propuesta que hemos hecho es que se concurse una línea del metro por año. Claro. Y si se lograse sacar la línea 2 ahora en enero o en febrero, como está anunciado, ojalá que la línea siguiente se pueda concursar a principios del año siguiente y así sucesivamente. Y podría haber obras
terminadas o en marcha para la época de los Panamericanos, y de todas maneras todo terminado en el 2021. Ese es un plan que habría que poner habría que sí, pues, en marcha, proponerse y hacerlo, ¿no? Porque ya están saliendo adjudicaciones, pero no se ve claramente un plan más. Falta ambición. Exactamente. ¿Qué debería hacer Proinversión? En este aspecto de visión, pensando en el 2019, en el 2021, lo que podría ser importante es que el gobierno anuncie 5 años de APPs a cargo de Proinversión. Ahora se trabaja con básicamente 1 año, 2 años, una cartera de más o menos 12.000 millones de dólares. Se concursa, gracias a las buenas noticias recientes, la mayor parte del paquete, pero luego se agregan nuevos proyectos y siempre estamos con 1 año de visión. Deberíamos tener 5 años de horizonte. En Colombia han lanzado un proyecto de 12 años de APPs, 5 detallados y 7 todavía por detallar, pero 5 con detalle. En Inglaterra están haciendo planes a 30 años. Entonces pensar a 1 año o a 2 años no es pues la mejor manera de invitar la inversión seria, grande del exterior. Más bien, si tuviéramos 5 años de APPs, entraríamos al mapa de países atractivos para invertir, porque quiere decir que aquí hay estabilidad, continuidad de las reglas, gobiernos que siguen el modelo. Eso es como un letrero luminoso que dice Perú es un buen lugar para invertir. Se necesita. Y deberían ser programas de 12.000 millones de dólares, que es lo que se maneja ahora, por año, 2014-2018. Eso se terminaría de construir aproximadamente en el 2021, porque las construcciones son grandes y demoran. Imagínense el panorama que tendríamos hacia adelante. Ojalá que este gobierno se anime a lanzar un programa de 5 años. Sí, pues. Además, Proinversión está demostrando que pueden manejar bien estos temas, así que una cartera constante del tamaño actual se puede seguir manejando. Facilitaría que haya más iniciativas, digamos, si hay ese margen, ese horizonte, vendrían más empresas y habría más iniciativas privadas que ayudarían a hacer los proyectos. En este momento el Estado tiene esa incapacidad, esa dificultad. Claro, y además que hay demasiada carga de trabajo, pero sería interesante una norma que en cierta forma acote las iniciativas privadas para que establezca ciertos requisitos básicos que deben cumplir cuando se presentan, para que haya uniformidad en la presentación, y también identificar sectores u obras donde la iniciativa privada es bienvenida. Por ejemplo, si dijeran que en los tramos de la longitudinal de la sierra aplican las iniciativas privadas, verían ustedes a qué velocidad saldrían esos tramos y cuántos años ganaría el país para tener esa gran obra lista. ¿Está funcionando bien esta oficina? Yo tuve el otro día a Alonso Segura, que dirige esta oficina encargada de destrabar proyectos. ¿Está funcionando bien esta oficina en el MEF? Es un trabajo arduo, porque es cierto que los proyectos trabados se destraban caso por caso. Es decir, si hay un problema en un distrito de Puno, esto no se va a arreglar en una oficina de Lima ni sacando una ley nueva, sino atacando el problema ahí donde está ocurriendo, en el lugar que ocurre. Eso hace el equipo especializado, está haciendo un buen trabajo, es arduo, pisan demasiados callos, tuercen demasiados brazos para lograr resultados. Eso no es nada fácil. Debe haber una resistencia grande entonces. En la burocracia, por supuesto. Pero ese es un tema de acción sobre problemas concretos, caso por caso. Se necesita otra matriz que complemente esto o la acompañe, que es soluciones de fondo. Primera solución de fondo, un desarrollo del artículo de la Constitución que establece la autonomía de las municipalidades, para acotarla, de manera que se diga, ok, las municipalidades son autónomas dentro del marco de la ley y siempre que, digamos, no entren en conflicto con el interés nacional, las obras de alcance nacional, o como quieran frasearlo. El tema, por ejemplo, de las antenas, que no dejan poner antenas. Ese es otro caso. Están impidiendo la expansión del servicio, afectando la economía de los peruanos, porque tener un teléfono trae progreso y se está frenando porque hay distritos que ni siquiera reciben solicitudes para instalación de antenas. Ojalá las rechazaran, no las reciben. Sí, pues. No sé qué pretenden, que no haya telefonía. Entonces, hay que ajustar ese artículo de la Constitución para que se acote a las municipalidades, pero el problema es que nadie se atreve a ponerle el cascabel a ese gato. Ojalá que este gobierno se anime. Yo creo que el primer ministro, César Villanueva,
tiene el temple necesario para enfrentar este reto, porque sin eso vamos a seguir siempre empantanados. Ahora, otra forma de atacar este problema es desarrollar alguna norma imaginativa, pero viable, que permita obtener permisos en mano, aunque sean temporales. Porque cuando se firma un contrato, es decir, ahora que se han adjudicado 2.058 millones de dólares en las últimas semanas, en 5 proyectos que ha adjudicado Proinversión, con éxito, más 9.600 millones que se van a adjudicar en el primer trimestre del próximo año. Si todo esto se adjudicase, estaríamos ante 14.500 millones adjudicados en este gobierno. Y eso es algo que hay que manejar, pero se va a chocar con la permisología. Entonces permisos en mano genéricos, temporales, en la medida que después de firmar el contrato se detalla la ingeniería, y cuando tengan los detalles de cada proyecto se obtiene el permiso definitivo. Pero en la medida que la ingeniería de detalle la aprueba el gobierno, la aprueba el Estado, si no, no se podría hacer. ¿Cómo no les van a dar los permisos automáticamente si la ingeniería de detalle va a estar aprobada? Cuando se termine, meses después de la firma del contrato, pero los permisos fluirían rápido. Sacar no habría creo que demora mucho más que todos los estudios de ingeniería. Hay casos de Kafka donde los trámites demoran más que la obra. Sí, pues es increíble. Sí. Ojalá que estas medidas efectivamente... Bueno, somos muy optimistas. Yo creo que después de ver que Proinversión por fin ha comenzado a dar los resultados que todos sabíamos que iba a lograr, más el equipo especializado del MEF, se ha vuelto Gonzalo Priani. Sí, pues, pero hay que reconocer los méritos también y empujar en el mismo sentido. Muy bien. Gracias, Gonzalo, por tu participación en la Hora N. Fue el presidente de AFIN y vicepresidente de la CONFIEP. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Luis Bustamante Belaunde para ver el tema de la controvertida ley o proyecto de ley universitaria.